jubilaciones representan hoy un desafío para las sociedades modernas. En los últimos 40 años se registró un incremento del 55% en la cantidad de adultos mayores de 65 años. Se espera que para el 2060 este número se duplique. El modelo de reparto histórico hoy es insostenible. En el mundo, muchos países se vieron obligados a llevar a cabo reformas de sus sistemas. En su mayoría, incorporaron aumentos de la edad de jubilación, aumentos de los aportes y aumento de años de trabajo. En el caso de Uruguay, la Ley de Jubilaciones y Pensiones Civiles se remonta al año 1925, que permitía jubilarse con 60 años. En ese momento, la expectativa de vida era de 50 años. En el año 1996, Uruguay realizó una reforma en su sistema de pensiones. En 2022, volvemos a discutir el tema. Hoy, en Pensando Uruguay, pensamos el futuro de las jubilaciones. Hace 17 años, Uruguay discutió y realizó una reforma de la seguridad social en la búsqueda de modificar las bases y darle sostenibilidad al sistema. Sin embargo, hoy estamos discutiendo y todo indica que estamos a las puertas de una nueva reforma de la seguridad social, para la cual hay consenso sobre su necesidad. Las reformas de la seguridad social siempre son un punto crítico por su implicancia a la sostenibilidad fiscal y la economía política y la sensibilidad popular que tiene la misma. Hoy, en el primer programa de Pensando Uruguay, discutimos con un panel de lujo el futuro de las jubilaciones en nuestro país. Quiero agradecerles a este panel que nos está acompañando en el día de hoy. Fernando Filgueira es doctor y máster en Sociología, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido director del área de gestión y evaluación del Estado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República y fue jefe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Un gusto estar acá. Rodolfo Saldain es abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, expresidente del Banco de Previsión Social, es coautor de la reforma del 95 y la costarricense del 97, coordina el proyecto de redacción del proyecto de ley que se espera que entre a consideración del Parlamento muy próximamente. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Un gusto estar contigo y con los compañeros de la mesa. Hugo Bay es economista egresado del UDELAR, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá y trabajó como asesor económico e investigador del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT e integró el equipo de la Comisión de Expertos en representación de la Central. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, un gusto. Y finalmente, Ana Inés Servino es economista por la UDELAR, tiene un MBA en la Universidad de Montevideo, fue durante 10 años gerente de inversiones en República FAP y también integró la Comisión de Expertos que se creó en el 21. Muchísimas gracias, Ana Inés, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, para arrancar, yo les planteaba como en el desafío de tratar de poner en el marco de la conversación, les pido a todos la misma pregunta y respuestas de no más de 2 minutos. ¿Cuáles son, si tuvieran que decir, las fortalezas y debilidades del actual sistema jubilatorio en Uruguay? ¿En qué cosas estamos bien y en qué cosas estamos mal en comparación a otros? Empiezo. Por favor, Fernando. En 2 minutos, bueno. Creo que es más bien compartido. A ver, Uruguay tiene niveles de cobertura que los definiría como un país con fortalezas, en lo que tiene que ver con la accesibilidad, y tiene niveles de suficiencia, yo diría, razonables. Claramente, por lo tanto, el tercer elemento que generalmente se considera para ver la salud del sistema jubilatorio es el tema de sostenibilidad. Allí claramente hay un problema, en parte por tendencias demográficas y en parte también por algunos otros problemas que el sistema tiene, y vamos allí a alguno de sus problemas. Es decir, la sostenibilidad, por lo tanto, es un problema. Esto está vinculado a problemas de fragmentación, a problemas de inequidad y a un problema también de la combinación de cómo definimos tasa de reemplazo, criterio de indexación, subsidios adicionales a diferentes grupos que generan parte de los problemas de sostenibilidad de lo que estábamos hablando y está basado en algunos problemas de igualdad y de equidad. Rodolfo, difícil no repetirse mucho en estos temas, pero ¿qué podemos agregar? Suscribo lo que dijo Fernando y agregaría que nuestro sistema tiene algunas características que intentamos cambiar ahora. Por ejemplo, cada peso rinde muy diferente a la persona según su sector de afiliación. Cada peso aportado, cada peso que pone en su aporte. Exacto. No es lo mismo ponerlo en caja bancaria, en caja de profesionales, que en BPS, o en militar o en policial. Eso es muy, muy diferente. La inequidad con la que el sistema trata a sus aportantes y futuros jubilados. Es decir, cuando hacemos una nube de palabras y en alguna de las encuestas que la Comisión manejó, la primera que aparece es injusto.
Ese es un elemento fuerte de injusticia, que bueno, que creo que también complementa un poquito el diagnóstico. Bien. Hugo. Bueno, también en general comparto esto último que decía Rodolfo. Creo que el tema de la diversidad o la heterogeneidad que hay entre los subsistemas es uno de los elementos que claramente deberían formar parte de una reforma, ¿verdad?, basada en una mirada integral de todo lo que es el régimen jubilatorio. Pero nosotros también creemos que desde el punto de vista del financiamiento, allí hay elementos para discutir. Nos parece que así como hay que, en cierta forma, analizar la trayectoria del gasto, producto del tema demográfico que planteaba Fernando, sin duda nos parece que hay margen para también pensar dentro de 30, 50 años cuál es la matriz de financiamiento que el sistema de protección social necesita. Y cuando hablo de protección social, ya de alguna forma introduzco una variante dentro del análisis que para nosotros, desde la Central de Trabajadores, es muy relevante, que tiene que ver con ir a una discusión que va más allá del sistema jubilatorio, es decir, pensar la protección social incorporando el tema de la primera infancia, el tema de la discapacidad, el tema de los cuidados, ¿verdad?, como algunos aspectos centrales de ese nuevo pacto social que creo estamos todos de acuerdo, tenemos que de alguna forma renovar, ¿verdad? Bien. Ana Inés, te tocó última, no sé si te dejaron algo. Alguito de repente para profundizar sobre los temas más generales que ya se trataron. Cuando hablamos de la inequidad o de la injusticia que la gente percibe, no solamente es que comparto, que es cuando uno mira los diferentes subsistemas, no vale lo mismo un peso en cada uno de esos subsistemas, como mencionaba Rodolfo, pero también la gente percibe que el sistema es injusto porque percibe que aporta mucho y recibe poco. Cuando nosotros miramos lo que es el equilibrio individual del sistema del BPS, que es el más importante, más o menos el 80% de toda la población, de los jubilados o del sistema, allí se ve que la relación entre lo que se aporta y lo que se recibe, para los hombres, por ejemplo, es 1,7 en promedio. O sea, se recibe un 70% más de lo que se aporta. Y para las mujeres es 2 veces eso, o sea, un 100% más de lo que se aporta. Eso es en promedio, y si miramos al interior o sea, si separamos por estratos los salarios, en las jubilaciones más bajas se recibe 2,5 veces más de lo que se aporta, lo cual está bien porque hay otros problemas que se están cubriendo. Y en las jubilaciones más altas está en 1, cercano a 1. Entonces, ¿qué pasa? Parte de lo que la gente percibe que aporta mezcla lo que es el aporte a la salud y el aporte al IRPF, ¿no? Entonces, la gente toma todos los aportes como lo mismo y no se da cuenta de que hay otros aportes van para otros lados. Entonces, ese es uno de los temas que hay que trabajar mucho en la información y concientizar, porque no solamente se percibe, o sea, hay inequidades, pero también es cómo se percibe, y ahí hay un problema. Entonces, si aportamos 22% entre lo que aporta el trabajador y el empleador, 22,5%, ¿no?, durante 30 años, y nos vamos a jubilar, vamos a estar jubilados unos 22 años, que es la sobrevida después de los 60 años, vemos que no das aporte de 30 años por 22% y me voy a jubilar y voy a estar jubilado 22 años. ¿Con cuánto financio esa jubilación, ¿no? Entonces, la gente pretende, es lógico que pretenda, o sea, tener una jubilación similar a lo que fue su salario, pero no se puede aportando un 22%. Muy interesante los consensos de este tema, ¿no? Pero varias de las cosas que surgen son un poco difíciles de digerir para la gente. O sea, explicarle a la gente que en realidad, en comparación, las jubilaciones son suficientes y sobre todo explicarle que reciben mucho más de lo que aportaron, y está totalmente por fuera, creo que, del sentido común de los uruguayos, de que no, yo aporté toda la vida y ahora me quieren hacer trabajar más. Ahí como una pregunta que viene y vinculada capaz a alguna de las cosas que decía Hugo es... Hay una tensión, creo que una de las cosas, hay una tensión entre los recursos y esta reforma jubilatoria y los recursos para otros grupos etarios. ¿Hay una tensión? ¿Ustedes creen que hay una tensión de disputa de recursos entre las distintas generaciones? Uruguay, todos sabemos acá que es un país que gasta mucho más proporcionalmente en sus viejos que en sus niños y jóvenes. ¿Es parte de lo que está y esa tensión existe o no necesariamente hay una tensión ahí? ¿Empiezo? Dale, ¿te animás? Sí.
Yo creo que hay una tensión, sí, decididamente. Uruguay tiene un nivel de gasto público en materia de previsión social, estoy hablando de jubilaciones, del orden de 11 puntos del PIB, que es un nivel equiparable a las sociedades más envejecidas de Europa, cuando todavía estamos bastante lejos de eso. Con muy buenos resultados, por ejemplo, en materia de pobreza, de cobertura. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿cuál es la expectativa de Uruguay y la expectativa de vida en ese tipo de países de Europa que estás hablando? Y están por arriba de años? nosotros entre 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de qué países, ¿verdad? Es decir, y sin embargo tienen menores niveles de gasto público en materia jubilatoria. Y eso se explica por algunas características de diseño de vieja data, que después probablemente podamos hablar. Pero realmente la incidencia de pobreza en el Uruguay entre las personas de 65 años y más, debido a los regímenes previsionales, es del orden del 2%, mientras que en los niños y los jóvenes es de 16, 17, 18% según el tramo de edad que se tome. Y obviamente la tendencia a incrementar el volumen de gasto previsional va ocupando lo que se ha dado en llamar espacio fiscal de manera sostenida en el futuro. Por lo tanto, sí creo que hay presupuestalmente una puja en cómo orientar ese gasto. Por supuesto, si la sociedad nuestra creciera a volúmenes tales, la economía fuera al máximo de su potencial, bueno, probablemente estaríamos mucho más holgados, más cómodos para que esa tensión no se diera. Claro, pero en lo que es escenarios previsibles, esa tensión yo creo que está. ¿Por acá lo ven así? Me parece que Hugo planteaba una cosa importante en ese sentido, que es procurar mirar el conjunto del sistema de protección social. Sabemos que las reformas no se hacen siempre sobre la totalidad, pero se pueden hacer sí mirando la idea de una totalidad que se viene. Yo creo que efectivamente ninguna región, Uruguay en particular, ninguna región está llegando a vieja tan pobre y tan desigual como la nuestra. Pobre en términos de PIB per cápita y desigual en términos de desigualdad. Y estos dos elementos plantean problemas muy serios y están cruzados generacionalmente, no hay duda, hay un enorme desbalance generacional. Planteaba sobre el tema del gasto, digamos, de los países que gastan menos, industrializados, digamos, en su sistema de jubilaciones y pensiones como porcentaje del PIB es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no tiene pobreza en adulto mayor, pero Nueva Zelanda lo único que tiene es un pilar básico no contributivo financiado de rentas generales. Es decir, la idea contributiva no está, ¿sí? Lo que está es la idea de que todo el mundo trabaja y que todo el mundo tiene derecho, por lo tanto, a cierta edad, a que el resto de la sociedad lo apoye, ¿sí? Y acá hay que entender dos cosas, es decir, los objetivos de los sistemas de pensiones siempre han sido dos: evitar la pobreza y la indignidad en la etapa de la vejez y suavizar el consumo de los individuos en el ciclo de vida. En el fondo, dar tasas de reemplazo que de alguna manera te aproximan más a tu salario. Los instrumentos para uno y otro son dos cosas diferentes. Es decir, el instrumento que yo me doy para garantizar que no exista pobreza en adultos mayores es un piso básico universal, financiado de rentas generales. Ese es el más eficiente, el que más puedo proyectar a futuro cuánto déficit voy a tener. Es la forma de planteármelo, además el mejor para el mercado laboral que se viene y además el mejor para lo que nos va a pasar cuando se termine la posibilidad de declaración de testigos o de otras cosas, en donde vamos a tener un porcentaje mayor de personas que no llegan a la consagración. No van a tener que configurar causal. Entonces, a mí me parece que allí tenemos un desafío que es cómo garantizar para el futuro, los próximos 30, 40 años, en toda la gente que trabaja, una mujer que trabajó toda su vida cuidando a los niños y produciendo capital humano para el país, porque no aportó, le vamos a decir, no, usted ahora está solita, ¿sí? No lo vamos a hacer. Entonces, la primera cosa es 30, 40 años para adelante, un piso básico universal robusto me parece clave. Eso obliga a transparentar mucho más todavía, ¿sí? El tema de los subsidios que están a lo largo y ancho de la estructura estratificada de nuestro sistema jubilatorio. Solo así, creo yo, tenemos la posibilidad razonable de ir hacia un contrato social que contiene el gasto,
pero renuncia a garantizar por la vía pública, por la vía del subsidio, la tasa de reemplazo. Va por el lado del ahorro individual, ¿sí? Y que a la vez deja espacio fiscal para la necesaria inversión en infancia, que además van a ser las generaciones que van a tener la productividad o no que permitan sostener los pisos básicos y parte del sistema jubilatorio futuro. Ana Inés. A ver, sin duda que hay un tema de economía política también, ¿no? O sea, está el famoso tema de los niños no votan, los adultos, los jubilados votan, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas de la tensión social... Eso es como contraintuitivo también, ¿no? Porque también, como el imaginario está como que los viejos nadie les da bola y en realidad son un botín electoral espectacular y con bueno, una... pero por eso en Uruguay tienen tal nivel de cobertura. Claro. O sea, tenemos 1,8% de pobreza, como decía Rodolfo, aproximadamente, y en los niños tenemos 10 veces más. Entonces, ese es un tema que, del punto de vista, cuando tú hablabas de la tensión, para mí, yo entiendo que hay una tensión económica, presupuestal, que en las políticas públicas está la inquietud, pero no hay una tensión social porque los niños no votan. Claro. Y qué importante que es tener una... No digo que esto justifique, no digo que sea bueno, no es bueno de por sí, pero Uruguay es un sistema que tiene una sostenibilidad social, ¿no? Cuando miramos otros países, ¿no? Vecinos, vemos que hay países que están con la sostenibilidad social está muy resquebrajada. Y en Uruguay, a pesar de que estamos en un sistema que está teniendo sus problemas, que se van acumulando a medida que avanzamos el momento de la reforma, la sostenibilidad social todavía no está en telejuicio. Entonces, ese es un tema que hay que cuidar muchísimo, porque tenemos un problema de sostenibilidad fiscal, ¿no? Como decíamos, de que va a aumentar el déficit por las tendencias sociodemográficas, de 2,3% que puede haber de déficit hoy, luego obviamente incorporando los impuestos que están afectados, ¿no? No se financia solamente con los aportes de patronales y personales, pero bueno, ese déficit que hay, que se va a duplicar al 2070, de acuerdo a las proyecciones que teníamos para en la comisión, van a generar una presión económica y fiscal, pero la sostenibilidad social todavía no está en juego en Uruguay. Creo que es algo muy importante para Hugo. Sí, yo creo que, a ver, la palabra tensión a mí no es la que más me gustaría, es decir, no es la que yo usaría. Si por tensión entendemos que obviamente los recursos son limitados y si yo dispongo de determinados recursos para un sector, el que sea, evidentemente esos recursos no los puedo volcar a otro. Así que, sí, pero yo no creo que sea un problema de tensión, no creo que sea un problema de puja entre adultos mayores y niñas y niños. Es decir, me parece a mí que la mejor... De hecho, hay estudios que muestran, recientes, ¿no? Estudios de CIMBE que muestran que en realidad ese gasto o esa inversión que se hace en proteger a nuestros adultos mayores llega por diferentes vías a los hogares donde viven los niños y que obviamente esos niveles de pobreza que son muy altos en la infancia serían aún mayores de no contar con un sistema de seguridad social que tiene la cobertura y suficiencia de la que hablábamos en la primera parte. Lo que sí digo es que Uruguay tiene un serio problema en términos de distribución, es decir, o de concentración del gasto público social en adultos mayores versus los niños. Es decir, y esto si lo comparamos, acá lo tengo, pero creo que si lo comparamos tanto con los países nórdicos como si lo comparamos con Paraguay o con Bolivia, nos vamos a encontrar con que en ambos casos Uruguay es un país que invierte una cantidad de recursos en sus adultos mayores muy por encima de la que invierten los niños. Ahí tenemos un problema. Yo creo que ahí la clave está en determinar cómo equilibrar eso. Ahora, claro, una forma de equilibrarlo puede ser, bueno, empobreciendo a adultos mayores. Creo que nadie está pensando en una solución de ese tipo. Por eso nosotros consideramos que es absolutamente prioritario el hecho de, en esta discusión, integrar, por ejemplo, cómo poder ampliar esa matriz de protección social a la primera infancia, y eso necesariamente requiere discutir el financiamiento, no para invertir más en adultos mayores, quizá sí vamos a precisar más recursos para hacer sostenible
la trayectoria del gasto a futuro, que es una trayectoria exigente, producto de ese proceso de envejecimiento poblacional, pero que seguramente deberemos discutir si es sostenible todos los subsidios que hoy tiene el sistema. Yo estoy de acuerdo con dar esa discusión. Bien. Ahora, la tenemos que dar al mismo tiempo de cómo lograr también nuevos recursos de los sectores que tienen alta capacidad contributiva, y en ese sentido Ahora, Uruguay está en un déficit desde el punto de vista tributario, creo yo ahí, para justamente tener un programa inmediato de atención a la primera infancia que rápidamente resuelva el problema, porque parte de la cuestión demográfica, estos 36.000 niños que nacen hoy por año, tantos menos de los que nacían hace 20 o 30 años, es que 20% están por debajo de la línea de pobreza. Es una situación ahora insostenible, ¿no? quiero volver a eso que vos estás planteando, Hugo, de bueno, dónde podemos buscar más recursos. Rodolfo me pedía la palabra para hacer alguna acotación. Como introducción otro tema, ¿no?, sobre la esencia de la reforma que vamos a hacer. Siempre que se habla de reforma de la seguridad social en Uruguay y en el mundo, al final se termina muy cerca de aumentar la jubilatoria. O el primer reflejo que salta y la defensa que salta y la mayoría de las veces las reformas, no quiero decir que fueron exitosas, pero que lograron dar sostenibilidad, pasaron por ahí. ¿Hay alguna alternativa real? Y Rodolfo, te doy la palabra, pero te pido que ¿es posible discutirlo sin discutir eso? ¿Y qué implicaría? Posible es, siempre hay alternativas, claro, pero ¿qué implicaría? No hay ningún caso de éxito en el mundo que se logre mayor cantidad de tiempo de trabajo sin un cambio normativo. Los incentivos son parte del paquete y, bueno, Uruguay ya los puso en el 95, ahora se vuelven a poner y con cierta mayor fuerza, pero el cambio normativo tiene que estar. Es decir, recuerdo una discusión con representantes del Banco Mundial, cuando muy al comienzo, creo que antes de la instalada la comisión, que decían, no hay que tocar la edad jubilatoria porque eso es impopular, incentivos, pero perdón. Es decir, El Banco Mundial. díganme un ejemplo de éxito en el mundo. Ni siquiera país como Suecia, que tiene un sistema de cuentas nacionales, se salvó de aumentar la edad jubilatoria, porque hay una tendencia a, en la medida en que se puede, hay digamos, la moda suele estar ubicada en las edades más tempranas. Entonces es inexorable ese tema. Y por eso, a riesgo de no ser simpáticos, porque obviamente... Hay mucha gente que está esperando que se configure causal para... Hay mucha gente que está esperando eso y, en los oídos de los políticos decirle esto lo podemos solucionar con incentivos sería música, ¿verdad? Pero no es verdad. Bien. Bien. Para acotar, ¿no? La edad jubilatoria mínima de 60 años para los hombres rige en Uruguay desde 1925, cuando la expectativa de vida era 58 años. Entonces, o sea, es como que... Y convengamos que además de aumentar la expectativa de vida, aumentó muchísimo la expectativa de vida saludable. O sea, vivimos más años y mejor, o sea, de mejor calidad. Entonces, parece muy difícil, y por lo que yo mencionaba hoy de los 30 años y la sobrevida, o sea, antes la sobrevida era muchísimo menos, era 8 años de repente. Claro. Entonces, no parece ser posible. Parece claro que, a ver, lo que decía Raúl, la esperanza de vida ha aumentado notoriamente, los años saludables también. Es importante los estudios que se hicieron en su momento en países nórdicos sobre las mortalidades diferenciales por estratos sociales y sobre todo los años de vida saludables por estratos sociales. Sin duda. Ahí hay diferencias bastante marcadas. Entonces, por ejemplo, el proyecto plantee los 60 para trabajadores rurales, ¿no? Es importante, hay que pensarlo en un sentido más general, porque cuando movemos las edades jubilatorias nos llevamos puestos algunos que no acompañaron este proceso de mayor longevidad. Pero yo creo que, a ver, lo que se discutió en la comisión en su momento y lo que plantea hoy el anteproyecto de ley, en sus orientaciones generales, que es elevar la edad jubilatoria y marcar un cambio normativo para elevar la edad jubilatoria, y transparentar más claramente los subsidios e intentar orientarlos a las escalas más bajas, me parece correcto. El cómo y la magnitud de eso, y el considerar o no otros aspectos de la protección social y otras inequidades que surgen de las fuentes de financiamiento, ¿sí? Es donde yo creo que había elementos para moverse hacia algo que nos iba a durar más en el tiempo. Creo que nos iba a durar más y iba a ser más acorde al tipo de contrato social que va a ser viable, que implica para mí nuevamente esto del piso universal, implica tal vez sí un costo un poco mayor en lo que tiene que ver
con los subsidios que van a sostener las tasas de reemplazo un poco más arriba en la estructura jubilatoria. Y implica para mí también pensar en el tiempo y pensar temporalmente, puede no hacerse en este momento, pero hay que pensarlo después. Bueno, cómo en la medida en que contenemos de alguna manera las proyecciones de déficit, etcétera, etcétera, nos damos el espacio fiscal para la inversión en primera infancia, ¿no? Porque si esto que vamos a poder rescatar de sostenibilidad, ¿sí?, termina orientándose a otro tipo de subsidios, o por ejemplo, a bajar el IAS, o a bajar el IRPF, y no a invertir en infancia pobre, bueno, entonces me parece que es una barbaridad. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo simplemente dentro de una lógica distributiva en donde creemos ciertas cosas, pero no funcionan técnicamente en forma adecuada para la sostenibilidad del país. De alguna forma vos estás diciendo, la reforma está bien orientada en hacia dónde va, le faltaría como más profundidad en la refocalización de los subsidios y buscar plata en otro lado, dirías vos. Buscar más plata en otro lado. Para una transición que permita algunos elementos mayores de igualdad. A ver, hay que entender una cosa, yo insisto en lo siguiente. Los países que han hecho reformas de sus sistemas jubilatorios para esta etapa demográfica eran mucho más igualitarios que Uruguay. Entonces, cuando uno llega a la edad jubilatoria, uno arrastra en su cuerpo las cicatrices de la desigualdad de su sociedad. Un sueco arrastra las cicatrices de la desigualdad de su sociedad. Un uruguayo, un niño uruguayo nacido en zona vulnerable, arrastra esa. Una mujer de hogar monoparental arrastra esa. Entonces, no es lo mismo hacer una reforma en países centrales de baja desigualdad que hacer una reforma en un país de alta desigualdad de base. Entonces, Uruguay es bajo en desigualdad con respecto a América Latina, pero bueno, es la región peor del mundo. Okay. Entonces, en ese contexto me parece que efectivamente el esfuerzo redistributivo debería ser un poco mayor, va en línea con un esfuerzo intergeneracional de reorientación del gasto y va en línea también con una transparentar subsidios. Eventualmente reducir o limitar algunos subsidios, y que creo que, bueno, en el debate parlamentario se darán estos elementos, aparecerán estas alternativas, estas opciones, y habrá que discutir, bueno, quién paga el pato, cuándo, cómo y cuánto. Hugo, la pregunta de eso, de si qué alternativas, que me hacías un gesto al aumento de la jubilatoria, y si querés profundizar un poquito en eso que vos venís planteando, que era Fernando decía, bueno, ¿de dónde se puede sacar plata? ¿Dónde se podría ir a buscar más recursos para...? Bueno, no, me gustaría hacer alguna mención al tema de la edad jubilatoria. Es decir, creo que la edad jubilatoria es un parámetro más del sistema, no es un asunto de principio, por lo menos como yo lo concibo, no es un problema de... No, digo porque acá está claro que el PIT-CNT tiene una visión contraria, digamos, a tocar ese parámetro en particular. Rodolfo planteaba que en ningún país del mundo, bueno, había evidencia de que pudiera generarse otros mecanismos por los cuales subiera en promedio la edad efectiva de retiro sin tocar este parámetro de la edad mínima. Yo también diría, bueno, ¿en qué países del mundo no se tocó la edad mínima sin afectar a determinados colectivos que seguramente encontraron serias dificultades para llegar a esas edades y donde el sistema se resintió en materia de cobertura y de suficiencia para los sectores más vulnerables? Por supuesto, en Suecia eso seguramente puede tener un impacto muy diferente, como bien decía Fernando, que en Uruguay, ¿verdad? Donde tenemos una economía, un mercado laboral bien diferente. Entonces yo creo que hay muchos elementos a la hora de analizar esto. Yo lo que comparto plenamente es que Uruguay dentro de 30 años precisa, si hoy en el BPS la gente se retira a los 62, 63 años, dentro de 30 años Uruguay precisa que en promedio las personas seguramente se retiren a los 65 o a los 65, capaz, por decir algo. Está claro que eso lo tenemos que lograr. Ahora, eso lo tenemos que lograr sin afectar las condiciones de vida de los sectores que en Uruguay conforman un núcleo muy amplio. Yo creo que este proyecto de ley se quedó muy corto en términos de incorporar casos muy puntuales de trabajadores rurales o de trabajadores de la construcción. No son todos los que integran esa industria. Y yo creo que el sistema de prosperar una propuesta de este tipo va a empezar a enfrentar problemas serios de cobertura y de suficiencia en determinados tramos etarios para determinados sectores de actividad que ya hoy tienen mucha dificultad de llegar a los 60 años directamente porque tienen esas marcas en el cuerpo. Entonces, claramente yo iría por otros caminos
pensaría más en qué tipo de sectores efectivamente están en condiciones de acceder y no tanto generar una ley para todos y después pensar en algunas excepciones. Pero si ante ese piso, si ante ese problema que vos decís que es real y que yo creo que además se va a agravar también porque se termina el periodo en el cual se podían declarar testigos y otra serie de cosas para acceder. Pero si vos tuvieras un piso universal relativamente robusto, eso te ayuda a la transición. Seguramente, Es un bueno. universal Sí, relativamente robusto que no depende de la causal contributiva. No, seguramente, pero el tema es a qué edad. Es decir, si lo tenés a partir. Totalmente de acuerdo. Sí, perfecto, sí, claro. Ahora, yo creo que acá va a haber una cantidad importante de gente que queda colgada del pincel, pero bueno, creo, por lo tanto, que los incentivos sí pueden contribuir y que tampoco, me parece que tal como está planteado aquí el cronograma de aumento de la edad mínima de retiro, va a generar problemas. Tú me hablabas ahora de la fuente de financiamiento, que es un tema bien distinto. Yo creo que sí, que primero desde el punto de vista previsional, yo creo que precisamos discutir el tema de, la aportación patronal en general. Hoy tenemos exoneraciones por más de 200 millones de dólares, que hace esa tasa que supuestamente es de 7,5, no es real, es una tasa que está por debajo del 6%, cuando vemos cuánto pagan en promedio los empleadores en Uruguay, pero además tenemos un caso que rompe los ojos, como el del sector rural, que aporta, producto de diferencias que hay en la forma de aportación, no aportan por la masa salarial, sino por otros parámetros, pero la tasa efectiva, cuando la asociamos a lo que es la masa salarial, termina siendo 4 veces menor, ¿verdad? Se recauda 4 veces menos de lo que aportaría si efectivamente pagara un 7,5% por cada uno de los trabajadores. Creo que allí hay desafíos muy grandes para realizar cambios que, por ejemplo, no han sido contemplados en la discusión actual. Ojalá estamos a tiempo de incorporar cambios de ese tipo. Pero yo incluso voy más allá. Es decir, saliendo del régimen profesional, que hay otras cosas, Uruguay es uno de los países de la región que por lejos tiene un régimen de exoneraciones al capital más amplio y más profundo, ¿verdad? Las exoneraciones acá, sumando impuesto al patrimonio e impuesto a la renta de la actividad empresarial, el IRAE, la exoneración es por 1.600 millones de dólares. Son 2,5, 2,6% del PIB en exoneraciones. Nosotros decimos, ahí hay sectores con alta capacidad contributiva que deben formar parte de la discusión de este nuevo pacto social en protección social que queremos generar. No hay allí recursos. Parte de la estrategia de Uruguay de captación de inversiones, ¿no? En todos los gobiernos. La pregunta que queda sobrevolando es, yo saco eso, ¿esas inversiones se hacen igual? Bueno, los estudios no dan cuenta de que esas inversiones, obviamente, en el margen, seguramente, todo cambio produciría alguna modificación. Ahora, seguramente, estoy hablando de 2,7. Acá se está hablando de una reforma que, si no me equivoco, Rodolfo sé que tiene este número en la cabeza, a 2070 generaría un cambio en el gasto jubilatorio de entre 3 o 4 puntos del PIB. Bueno, acá estamos hablando de exoneraciones por 2,7. Yo no estoy, ni siquiera estoy, como verán, no estoy proponiendo nuevos impuestos acá. Yo estoy diciendo, todas esas exoneraciones se justifican y de sacarlas y de sacar algunas son inversiones que el país perdería y eso sería un problema en términos de empleo, de salario, que también impactaría en el sistema de seguridad social. Nosotros creemos que hay que incorporar esa dimensión al debate. Ok. Rodolfo, por alusiones varias. Sí, no, a ver, la hipotética afectación de cobertura, la verdad, es una petición de principio, ¿no? No hay ningún argumento que uno pueda decir que va a haber una afectación de cobertura, como no lo había cuando se aprobó la ley del 2008 sobre la base de una hipótesis irreal. Realmente hay también instrumentos que claramente mitigan las posibilidades reales de dificultades en el empleo a partir de ciertas edades, como son el seguro de paro extendido, como es el subsidio especial de inactividad compensada, como es los cambios que se prevén para poder utilizar el saldo de la cuenta en prestaciones, allí no, el de la cuenta de ahorro personal, ¿verdad? Allí no hay por qué esperar a los 65 años, se está proponiendo mantener la regla actual, por lo tanto, hay, digamos, una serie de medidas que pueden mitigar esa situación, sin perjuicio de algunas otras que obviamente aquella persona que está con una situación de deterioro físico, etcétera, etcétera, si bien se suprime
el incentivo a la jubilación por incapacidad física que hoy existe, ¿tá? Quien se jubila por incapacidad física hoy cobra en promedio 40 y pico % más que el que se jubila por causal común, lo cual es un error grueso de diseño. Acá se suprime ese incentivo, pero sí se complementa con prestaciones adicionales si tiene hijos en situación de hijos menores o si su incapacidad es particularmente severa. Pero es decir, la edad normal en la que se jubilan, mayoritaria en la que se jubilan las personas por incapacidad, es 60 años. Son gente que ya tienen o están muy próximos a la causal. Es decir, yo no estoy viendo que vaya a haber un problema de cobertura y naturalmente si ese problema de cobertura hubiera en el futuro, bueno, tendrá que haber medidas de política que lo enfrenten. De momento creo que no hay evidencia para sostenerlo con propiedad. Bien, Bueno, perdón. capaz que les pido una Muy ronda breve. final. Dale. No entendí lo del 2008. Es decir, en el 2008 había evidencia. De hecho, parte de esa evidencia era justamente por uno de los integrantes de la comisión, el economista Forteza, que hablaba de problemas de cobertura que el sistema iba a tener producto de los cambios paramétricos de la reforma del año 96, que fueron muy duros, ¿verdad? Exigiendo 35 años de aporte, en fin. Y buena parte de esos cambios que vinieron en el 2008, que han sido muy cuestionados, pero que en realidad, en algunos casos incluso se profundizan, ¿verdad? Con este planteo, con esta propuesta. Pero lo que digo es, vinieron a tapar agujeros o resolver problemas que habían quedado planteadas de aquella reforma. Conozco el estudio de Forteza y parte de un supuesto, de hecho, errado, de que se aplicaba la historia laboral. De acuerdo. Y eso no era cierto. Pero la historia laboral se va a empezar a aplicar. Con, digamos, mucho matiz y debe aplicarse. Es correcto. Yo no digo que no deba aplicarse, pero el supuesto de Forteza de que se aplicaba la historia laboral nunca arrojó los resultados reales que le daban, que eran un 30% que no llegaba a la causal jubilatoria y en mujeres un 40 y tanto % que no llegaba a la causal Que eso nunca Eso ocurrió. Nunca sucedió. ¿Por qué? En parte porque sobre todo si uno ve de la mediana de las jubilaciones para abajo, entre el 25 y 30% se jubila con testigos o con declaración jurada. Sí. Pero eso va a dejar de suceder si aplicamos la norma. Por lo tanto, el supuesto de Álvaro va a pasar a ser cierto. Pero No. perdón, Bueno, va a pasar a ser más cierto que antes. pero perdón, Ana Inés. la formalidad en el Uruguay, o sea, Mejoró. ha aumentado muchísimo Mejoró. respecto a la historia. Entonces, parte del tema de las jubilaciones por testigos era porque había una alta informalidad. Entonces, en la medida en que las personas tienen Sí. más empleo formal, o sea, todo eso también baja. Y hay una cuestión también que se discutió bastante en la comisión, que era, bueno, si se sube la edad en 5 años, deberíamos subir también la exigencia de años mínimos de 30 a 35. Que, como vimos, digo, la reforma del 96 venía con los 35 años mínimos de trabajo, que luego se bajaron. Y bueno, eso fue algo que se discutió muchísimo, porque uno dice, bueno, si tienen que trabajar 5 años más, seguramente van a poder tener 5 años más de aporte. Y eso se decidió no ir por ese camino, porque justamente para evitar personas que no llegaran a configurar causal a los 65 años por esta restricción. Es que, insisto, yo no iría por ese camino. No, es que no se fue, no se fue y creo que es correcto porque por toda la realidad del mercado laboral, si bien la formalidad en Uruguay aumentó muchísimo y eso ayuda, es verdad que, bueno, el empleo se ha vuelto más variable, la gente trabaja más tiempo independiente, cuando trabaja como independiente no siempre es formal, hay un montón de elementos que hacen de que, bueno, se optó No era por oportuno no, claro, pero elevar la creo que cantidad es de algo años que se requiere. fuerte. O sea, creo que es algo importante porque intuitivamente uno pensaría 5 años más y bueno, y 5 años más de aporte. Y no se fue para ese camino. Les propongo lo Creo que es siguiente, importante. te doy. Sí se aumentan los años requeridos para jubilarse. Hoy el sistema permite que alguien con 65 años se pueda jubilar con 25 años de aporte. Y con 66 años se puede jubilar con 23 años de aporte. El anteproyecto de ley plantea que a los 65 años a la gente se le exijan 30 años de aporte, a los 66 años se le exijan 27 años de aporte.
No. No, es decir, Eso corre son las 5 años. condiciones. Corre 5 años. Corre 5 años la edad. Y Hay que eso tener- implica en el sistema Corre vigente 5 años los aportes. aumentar. Pero siguen siendo la 30 demanda. 30 años. 30. Hoy es 30 años. Pero con 60. Hoy a los 65 Claro, pero- sigue siendo 30 Pero con años. 65 y con 25 de Cambia la aportes. combinación de en el edades y modelo años actual te mínimos podés. de trabajo. No, hoy el yo creo que sistema no. es más exigente. No, Es decir, 65 y 25 años de trabajo. De aporte. Eso es hoy con Hoy. una causal especial incompatible con Sí, cualquier sí. otra jubilación Sí, edad avanzada. pero se puede. Acá estamos yendo a 65 y 30 y terminamos es decir, 70 y porque en 15. 70 y A ver, 15, les propongo- que es les el propongo lo mismo siguiente. combo. yo creo que con ese es uno de los diferentes- problemas. de Les esta propongo lo reforma. siguiente, Pero Hugo. me- Hagamos una ronda final de ya de cierre, que Bueno, cada uno y veo que quiero- tiene algún aviso para pasar que le quedó pendiente. Y le propongo una pregunta que es para agregar, si se animan, que bueno, a un joven, una persona que mira todavía lejos su etapa jubilatoria, ¿qué le recomendarían? O sea, cuando uno, y a una persona que quiera, a una persona cercana, bueno, ¿qué le dirían sobre su jubilación? ¿Qué esperar del futuro de las jubilaciones en Uruguay? ¿Qué sugerencia, qué consejo le darían a un joven cercano a ustedes? Pasen el aviso que les quedó pendiente y me El contestan. aviso que quiero pasar es que, vuelvo a insistir, yo creo que efectivamente la extensión de los años es necesaria. Y frente a eso hay que plantearse que puede haber riesgos de cobertura en sectores particulares. Los sectores que más dificultad tenían de acceder antes y que van a seguir teniendo. El que la propuesta de ley actual separe en dos los subsidios para los sectores bajos. Volvemos al tema de evitar la pobreza, no tasa de reemplazo. Lo parte en dos. Un grupo se mantiene dentro del viejo sistema de pensión no contributiva recién a los 70 años y 14.000 pesos. ¿Sí? Y el otro grupo que logra causal contributiva de 30 años un subsidio importante para garantizar un mínimo jubilatorio. ¿Sí? Esos dos regímenes partidos a mí me parecen un error. ¿Sí? Esos dos regímenes tienen que estar integrados y tiene que haber un piso. Que puede ser, por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo. Una forma de decir, con 20 años de aporte ya te haces acreedor al subsidio pleno. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una forma. Pero llevar a 70 años a los no contributivos. ¿Sí? Está en 70 hoy. Por ¿no? eso, Ahí no se dejar en cambia. 70, perdón. Dejar en Dejar en 70. Y colocar un subsidio importante, parte de la base de un sistema de incentivos que se cree que va a funcionar. Y con esto voy al tema de los jóvenes. A un joven de qué clase social querés que le diga. A cada uno. Ok. Es una buena distinción. Al que no le da la plata para llegar a fin de mes, le digo, sea informal. Porque el costo inmediato de no poder darle de comer a su hijo es ser informal. A ese joven, a esa madre soltera con hijo. ¿Sí? Eso es lo que yo le diría. Tú le dirías, no, separa y que no llegues a fin de mes con la sopa. A cualquier otro joven que tiene capacidad de ahorro, sé formal, porque desde el principio la historia, la densidad, la acumulación es clave. ¿A qué me lleva esto de nuevo? Hay un piso básico de reconocimiento del aporte laboral que las personas hacen en su vida, que no debería derivar de la base contributiva de aporte, sino que debería derivar de rentas generales. Y ese piso debería ser común y relativamente robusto. Bien. Rodolfo. Sí, yo creo que esta es una reforma que tiene un principal destinatario, que son los jóvenes. Los jóvenes son los que pagan la cuenta en esto. Sí. La pagan porque pagan con dinero o la pagan porque van a tener muchos problemas de empleo, de ocupación y demás. Los jubilados están totalmente fuera de la reforma en sí. Lo único que los podría estar impactando es, bueno, la posibilidad de trabajar legalmente, que hoy sabemos que muchos lo hacen, digamos, sin tener esa posibilidad y que trabajan en negro. Positivo. Allí hay un cambio importante, pero básicamente esta es una reforma que tiende a alivianar el peso de la mochila que se pone sobre grupos de población cada vez más chicos. Si nosotros miramos la población en edad de trabajar del Uruguay campeón del mundo en el 50, te daba que por cada persona mayor de 65 años había 6, 7 en edad de trabajar. Vamos camino a que sean 2. Es decir, y eso hay que tenerlo bien presente. Es decir, no porque todo el sistema vaya a reposar en transferencias entre generaciones, porque eso no puede ser. Es decir, y allí voy al apunte, retomo Nueva Zelanda como ejemplo. Nueva Zelanda tiene un pilar muy robusto, básico,
pero también tiene un pilar de ahorro individual, Correcto. el Kiwi Saver, muy potente, que es de capitalización individual. Para sectores medios y Para altos. sectores medios y altos. Pero el piso universal está dado por... Correcto, es decir, Sí, sí. sistemas mixtos son la clave, con un componente de solidaridad entre generaciones y transferencias entre generaciones, con un componente de ahorro individual previo. Es decir, y eso yo creo que es una fortaleza que tiene el diseño nuestro a priori, con muchos problemas que obviamente ha tenido la reforma del 95, pero que, por ejemplo, ha logrado una sustentabilidad social, como decías tú, que en Chile, por ejemplo, no. ¿Tá? Es decir, yo he estado bastante en contacto con Marcel en su momento, que fue presidente de la primera comisión de reforma del gobierno de Bachelet. Cuando empezamos a trabajar en la comisión tuvimos un par de reuniones con él. Es decir, y los problemas que está abordando hoy él como ministro de Hacienda de Boric son opuestos a los nuestros. Son de cobertura y de suficiencia. La tasa promedio de reemplazo en Chile es de 30%. Y sí. Y el nivel de gasto público en pensiones es 3%. Es decir, realmente, el problema es totalmente distinto. Una opción totalmente privatista que fue la que hizo Chile en su Correcto, momento. de la cual, es decir, Uruguay se apartó en el 95 y creo que ese es un camino que tenemos que mantener. Hugo. ¿Qué le diría a un joven? Yo le diría que sí, intentaría, yo creo que acá hay una disputa en términos de concebir al sistema de protección social como algo meramente individual, en donde cada uno aporta en función de lo que recibe, ¿verdad? Y es un sistema en ese sentido y se apela a la responsabilidad individual, a una cantidad de cosas. Y yo creo que en una sociedad como la que vivimos, con las desigualdades estructurales que tienen nuestra sociedad, apelaría a consolidar o a seguir avanzando en la construcción de un sistema solidario, redistributivo, donde, bueno, cada vez se parezca más a aquello de que cada uno aporte en función de sus posibilidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Eso requiere esquemas de transferencias, donde no solo juega la cuestión intergeneracional, por supuesto, todo el tema de género, en fin, sino también donde yo creo que hay una discusión pendiente, que es si realmente tenemos un sistema de financiamiento general de la protección social y del estado de bienestar en Uruguay que es lo suficientemente progresivo. Yo creo que Uruguay avanzó con la reforma tributaria del 2007, pero está muy lejos. Y lo que hemos visto en estos últimos años son retrocesos importantes, es decir, volvimos a incrementar lo que son los impuestos indirectos, ¿verdad? Como el IVA. Bueno, aquí dentro de este proyecto hay otra medida que también va como en ese mismo sentido de eliminar esa devolución del IVA, que yo creo que es equivocada, y al mismo tiempo no se ha llevado adelante ninguna política específica, pero se plantean rebajas de IAS, rebajas de IRPF. Yo creo que es un error, creo que hay que seguir avanzando en aumentar la tributación directa y seguir eliminando o reduciendo la tributación indirecta. Creo que eso hace a los sistemas tributarios más progresivos y que ese sistema de protección social que tenemos que construir a futuro tiene que ver justamente con una matriz de financiamiento mucho más progresiva. Yo creo que hay un desequilibrio, como que planteaba Ana al principio, entre lo que la gente aporta y recibe, pero en última instancia también la gente, ¿qué te diría? Bueno, pero mirá que yo, esos 7 puntos de IVA o ese IAS, también lo aporta la gente todos los días en Uruguay. Es decir, ¿y quiénes son los que lo aportan? Los ciudadanos que reciben prestaciones de la seguridad social, por supuesto, bajo otro formato totalmente distinto. Ahora, me parece que los que están aportando muy poco son otros sectores y nosotros no vemos que haya... Creo que la discusión sobre la reforma de la protección social es una oportunidad también para rediscutir eso y creo que ir hacia un sistema más solidario también pasa por incorporar eso. Entonces, creo que ahí también se entrevera mucho el discurso muchas veces que hemos recibido de la SAFAP, acá no dio para hablar, pero que es un discurso más bien individualista, donde el BPS en última instancia es mirado con desconfianza, como un elemento de poca transparencia, corrupción, en fin, ineficiencias, y tu ahorro en la FAP es lo tuyo, es lo que está seguro, es lo que... Creo que son elementos que no han contribuido a generar esa cultura de que los riesgos sociales los tenemos que seguir asegurando colectivamente mediante mecanismos solidarios que garanticen la protección
los sectores más vulnerables. Gracias, Hugo. María Inés, te dejo el cierre. Sí, bueno, yo les diría que o sea, la reforma que se está planteando es justamente una reforma para ellos, en donde se busca alivianar la mochila que mencionaba Rodolfo. O sea, en el siglo pasado, con el sistema de reparto, 8 activos financiaban un pasivo. Al 2070, 2 activos van a financiar un pasivo. O sea, los sistemas de reparto se ven muy comprometidos porque las pirámides, digamos que dejan de ser pirámides. Entonces, es por eso que es la reforma. La idea, lo otro que tiene la reforma que creo es muy importante, es que se fortalecen las jubilaciones más bajas. O sea, realmente hay una redistribución en cuanto a lo que apelaba Hugo de la solidaridad. Yo creo que se mejora la solidaridad del sistema de reparto, dentro del sistema de reparto, en donde se fortalecen las jubilaciones más bajas, en detrimento quizás de las jubilaciones medias y altas. Y también la pensión a la vejez se mejora, porque si bien yo entiendo lo que Hugo dice de que es importante la solidaridad, y para mí es muy importante, y por eso remarco eso como lo más importante del sistema, también es verdad que hay que tratar de incentivar a que la gente aporte y esté formalizada. Entonces, la nueva pensión a la vejez premia más los aportes, aunque pequeños, ¿no? Que puedan ser pequeños, pero algunos aportes al fin, y que convengamos que promover la formalidad es bueno porque no solamente provee protección para la vejez, sino también durante la vida laboral activa provee seguro de enfermedad y de desempleo. Entonces, es importante que las personas incentivar eso. Entonces, en la medida en que la nueva pensión a la vejez premia más los aportes por debajo de los 14 años, creo que es una ventaja, es una de las reformas que son muy importantes. Muchas gracias, Ana Inés, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Fue un gusto contar con todos ustedes en el primer programa Pensando Uruguay. Es un espacio en el que pretendemos discutir algunos temas complejos, difundir, llegar a un público un poquito más amplio, y es posible gracias a Drújula TV, la Fundación Konrad Adenauer y el programa del Centro de Estudios para el Desarrollo. Muchas gracias y nos encontramos pronto.